Gracias, presidente. Una nueva reforma del Código Penal para transponer tarde, ya no insistiré, porque ya lo han hecho los portavoces de los demás grupos parlamentarios en cuanto al retraso, para transponer 4 directivas de la Unión Europea, adaptar el convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra el tráfico de órganos humanos de 2015 y adaptarlo además a los parámetros que recomienda el Grupo de Estados contra la Corrupción, el GRECO. Un pupurri que afecta a cuestiones tan dispares como el abuso de mercado con un bien jurídico protegido novedoso, algunos aspectos sobre delitos terroristas, lucha contra el fraude, tráfico de órganos humanos, falsificación del euro o aspectos de corrupción privada. Lo primero que hay que destacar de esta proposición de ley es la deficiente tramitación parlamentaria. ¿Y por qué? Porque se inicia la tramitación para transponer las directivas a través del Grupo Parlamentario Popular y no desde el Gobierno, en ese momento del señor Rajoy, eludiendo conscientemente la participación preceptiva técnica de los órganos de la Administración General de Estado, de la Fiscalía, del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado. Una irresponsabilidad por parte de aquel Gobierno, la de dejar de contar cuando así estaban obligados, por ser modificaciones de hondo calado y de incidencia en derechos fundamentales y libertades públicas, con esta participación técnica de las más altas y autorizadas instancias del Estado. Y claro, luego nos salen este tipo de leyes mal hechas que lo que hacen es dar más problemas a los tribunales. Miren, el otro día el Tribunal Supremo, en su sentencia de 16 de enero de 2019, daba un buen rapapolvo al legislativo por el tema de la prisión permanente revisable. Ya saben ustedes quién nos impuso esta reforma. Bien, pues dice el Tribunal Supremo que lo que ustedes hicieron es una chapuza. Léanse el fundamento cuarto de la sentencia, que vale la pena, que dice claramente que la prisión permanente revisable no solo compromete a perpetuidad la libertad del condenado, sino también su propia dignidad reconocida en la Constitución. Pero a lo que vamos, también critica que lo de los casos a los que es aplicable la perpetua carecen de la más mínima lógica o sistematización. Y eso es lo que ocurre también con esta reforma, como ya hemos explicado en nuestro turno de enmiendas: desproporción de penas e indeterminación de los tipos penales. Con la reforma del Código Penal vemos una vez más la deriva punitivista en la que nos encontramos, pues amparándonos en las exigencias comunitarias, vamos varios pasos más allá y ahondamos en un Código Penal excesivo y desproporcionado. Ejemplo de ello es la creación de nuevos tipos penales con, si cabe, aún mayor indeterminación, que necesitan de varios párrafos para explicarse a sí mismos y justificar su presencia en el Código Penal. Tipos penales, algunos generados por las sospechas o por riesgos de radicalización que no permiten ni siquiera una rebaja de sus excesivas penas para adecuarse a las circunstancias de cada caso concreto o del riesgo real generado. Un Código Penal excesivo, indeterminado y desproporcionado para reforzar la ilusoria idea de la seguridad total, que no es la solución, sino que es parte del problema. Todos compartimos la necesidad de una regulación eficaz para luchar contra el terrorismo, pero en nuestra opinión hay un empeño excesivo en políticas criminales punitivistas, olvidándose de otras medidas, a nuestro juicio, mucho más efectivas. Para nuestro grupo es imprescindible abordar como acciones prioritarias el agotamiento de los recursos financieros, intervenir los instrumentos que consoliden su sostenimiento y ahondar en los problemas políticos y abundar en acciones preventivas. Nos olvidamos de los flujos internacionales, que son el arma fundamental para el terrorismo internacional. Poco hay en esta reforma sobre las vinculaciones entre el terrorismo y sus nuevas formas de financiación, estrechamente ligadas a operaciones de blanqueo de capitales, a la utilización de paraísos fiscales y al uso de criptomonedas a través de la Deep Web como plataforma operativa. Hay varios autores que están advirtiendo que con legislaciones como esta se consolida un derecho penal basado en la sospecha, que pretende perseguir penalmente la radicalización con penas desorbitadas, tipos penales superpuestos y que se solapan entre sí sin ningún tipo de armonización legislativa. Y por mucho que lo intenten justificar, sin fundamento en esas directivas que pretenden servirles de base. Pero vaya, no parece que vayamos a cambiar nuestra intención de continuar con la máxima severidad de las penas. A 1 de septiembre del 2016, solamente Malta tenía un porcentaje de personas penadas de 10 o más años más grande que España. De hecho, la duración de las condenas es una de las principales razones de la inflación penitenciaria española.
La tasa de encarcelamiento en España está un 32% por encima de la media de los países europeos y en las cárceles españolas hay el doble de presos que, por ejemplo, Finlandia y Suecia, fruto del aumento de la duración de las penas en los sucesivos códigos penales. Y todo ello pese a que la tasa de delito española es bastante menor que el promedio europeo. La política del todos a la cárcel. Desde el legislativo tendríamos que debatir largo y tendido fuera de las derivas de populismo penal de las derechas sobre las políticas criminales, porque el funcionamiento del sistema penal y penitenciario es un buen termómetro para medir la salud de nuestras democracias y garantistas. Y creemos que el camino emprendido no es el que deberíamos. Pero, como ya hemos dicho, esta reforma supone una nueva deriva punitivista y, además, con una mala técnica jurídica, aprovechando la transposición de varias directivas europeas que no es eficaz, ni garantista, ni adecuada en términos de política criminal. Y por ello, nuestro grupo parlamentario no va a votar a favor de la misma y se va a abstener. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Comorera.